Hola a todos, muy buen día. Les agradecemos mucho que continúen con nosotros en esta primera mesa de análisis de la segunda jornada pública del Seminario Permanente de Análisis de Temas o Decisiones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Esta mesa es sobre el tema control de convencionalidad desde una perspectiva comparada. Daremos inicio a ella, no sin antes agradecer a quienes me acompañan en la mesa. Para el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, para el Observatorio del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Es un gusto tenerlos aquí, es un honor escucharlos. En el observatorio pensamos en esta mesa, pues creemos que es muy relevante, como ya lo dijo el doctor García Ramírez, contar con una perspectiva comparada del desarrollo de esta figura, puesto que si bien se ha desarrollado a partir de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, esta no ha dado un modelo a seguir de control de convencionalidad, sino que cada Estado parte de la Convención puede elegir su modelo y entonces deberá concretar la forma, los medios, los sujetos obligados, el parámetro, los efectos de aplicar el control de convencionalidad. La dinámica de la mesa es cederles el uso de la palabra a cada uno de los ponentes hasta por 20 minutos. Antes de ello leeré una breve semblanza curricular para presentarlos y al final de las 4 intervenciones tendremos una sesión de 20 minutos más o menos para preguntas y respuestas. Para ello les van a pasar unas papeletas en las que les pedimos puedan escribirlas y yo se las pasaré a cada uno de los ponentes. Daremos inicio con el doctor Claudio Nash Rojas, a quien agradecemos que haya aceptado participar. Es un honor tenerlo aquí, doctor. Y bueno, lo voy a presentar. El doctor Claudio Nash Rojas es licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales y doctor en Derecho por la Universidad de Chile. Es presidente de la Fundación Diálogo Jurisprudencial Iberoamericano, académico de la Facultad de Derecho, coordinador académico de la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Asimismo es editor de la serie Cuadernillos de Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde uno de ellos es sobre control de convencionalidad. Entre 2011 y 2013 fue consultor de la Suprema Corte de Justicia de México. Sus publicaciones más recientes son Tutela efectiva de los derechos fundamentales en Latinoamérica, Responsabilidad internacional de los Estados en la jurisprudencia internacional y la experiencia chilena, y Control de convencionalidad de la dogmática a la implementación. Le doy el uso de la palabra, doctor. Adelante. Muchas gracias. Obviamente lo primero es agradecerles muy sinceramente la invitación. Como muchos otros, siempre he mirado con mucha atención los desarrollos que se producen en el ámbito del derecho desde acá, desde el instituto, y particularmente el último año hemos seguido con mucho interés la creación del Observatorio del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, así que poder compartir con usted es un agrado, así que muchas gracias por la posibilidad de venir y contarles un poco la experiencia en Chile sobre el control de convencionalidad. El esquema que me parece es atingente al objetivo es el obvio, es decir, primero quiero describir muy brevemente, pero necesario hacerlo, las bases institucionales sobre las cuales se realiza este ejercicio en Chile, y luego compartir con usted la experiencia que ha habido los últimos años en materia de control de convencionalidad, tanto por parte del Tribunal Constitucional y la Corte Suprema chilena. Y finalizar con algunas reflexiones sobre este proceso. Como muy bien lo señalaba Sergio García, y a quien voy a referirme varias veces citándolo en su presentación, porque creo que nos ha dado un marco de conversación muy interesante. El control de convencionalidad no impone un determinado modelo para ser operativo.
Por lo tanto, en consecuencia, es siempre necesario partir viendo cuál es la base de procedimientos, de competencias, de atribuciones que se dan en el ámbito interno. Y como también muy bien decía el expresidente de la Corte Interamericana, hay que situar esta discusión en un ámbito amplio de la recepción del derecho internacional en el ámbito interno. Y para eso un par de cosas que es importante que ustedes conozcan respecto del caso de Chile para poder evaluar la experiencia. El modelo de recepción constitucional del derecho internacional en Chile tiene una parte resuelta y una no. Y eso vamos a ver que es un dato clave para entender la evolución de este tema en los últimos años. Como ustedes muy bien saben, la recepción constitucional del derecho internacional tiene dos elementos clave de definición. Por una parte, cómo es el mecanismo de incorporación, y el otro tema es el de la jerarquía, una vez incorporado la normativa internacional. El procedimiento de incorporación es bastante claro en Chile, negocian los tratados internacionales, una atribución exclusiva de la presidencia. Una vez que la presidencia decide la ratificación de un instrumento internacional, por ejemplo un tratado, debe someterlo para que se incorpore al sistema jurídico interno, lo somete al Parlamento, quien sigue los trámites de una ley para efectos de aprobar o rechazar la incorporación de este instrumento. Y una vez que se ha aprobado, se incorpora al sistema normativo interno a través de una publicación que se hace en el diario oficial del decreto correspondiente. Hasta ahí tenemos un mecanismo que a partir del año 2005, que hubo una reforma constitucional que aclaró algunos pasos de estos que eran poco claros, tenemos un proceso bastante claro. Donde no tenemos claridad desde el punto de vista de la Constitución es cuál es la jerarquía que va a tener este tratado internacional. La tesis clásica ha sido de que se ubica dentro de la clásica pirámide de Kelsen, se ubica entre la Constitución y la ley, es decir, la supralegalidad, sobre la ley pero bajo la Constitución. Donde se complicó todo es que en el año 1989 se hizo una reforma en Chile, iniciando la transición a la democracia, para modificar el artículo 5 de la Constitución, que establecía que el ejercicio de la soberanía, estoy citando, reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, cierre comillas. A eso se le agregó una frase que es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes. Cierre comillas. A partir de esta reforma se generó una controversia entonces de cuál era la jerarquía de estos derechos que estaban contenidos en estos tratados. Y hemos tenido dos interpretaciones, y eso es propio del realismo mágico de nuestro continente. Tenemos aquí desde el punto de vista constitucional dos interpretaciones. Una que da el Tribunal Constitucional, que dice aquí los tratados no cambian, los derechos contenidos en los tratados de derechos humanos no cambian de jerarquía tradicional, y lo sitúa el Tribunal Constitucional no como supralegales, sino que como legales. Y por otra parte tenemos a la Corte Suprema chilena, que interpreta que esta modificación constitucional del año 89 elevó la jerarquía de los derechos contenidos en los tratados constitucionales al menos al rango constitucional. Por lo tanto, tenemos dos órganos superiores en Chile que interpretan la jerarquía de una manera distinta. ¿Cómo se resuelve esto? Esto no se resuelve en la práctica. En la práctica en Chile convivimos con estas dos interpretaciones y tratamos de darle alguna coherencia. Vamos a ver luego que en la práctica ha habido un proceso de mayor convergencia por parte de la jurisprudencia de estos órganos.
¿Qué tenemos entonces desde el punto de vista institucional, además del tema jerárquico? Es que la propia Constitución establece, en el artículo 6º, que los órganos del Estado, cito, deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella y garantizar el orden institucional de la República. Los preceptos de esta Constitución obligan tanto a los titulares o integrantes de dichos órganos como a toda persona, institución o grupo. Cierre comillas. Sobre la base de este artículo 6º, la Corte Suprema ha desarrollado una teoría sobre el deber categórico, a la cita textual, deber categórico, que se le impone al Tribunal Nacional a descartar la aplicación de las normas que no se formen o sean contrarias a la Constitución. Sobre la base de ese marco normativo de recepción de la normativa internacional y de la obligatoriedad que tienen todos los agentes del Estado de respetarla, tenemos un segundo paso institucional relevante que analizar, es cómo se operacionaliza este control. Y aquí nosotros tenemos en Chile un sistema concentrado y único de control de constitucionalidad que puede ser preventivo o represivo y que está radicado en el Tribunal Constitucional. Y existe una figura que es la inaplicabilidad por inconstitucionalidad que está en manos del Tribunal Constitucional. El tema es que la protección de lo que llamarían ustedes la tutela de derechos no está radicada en el Tribunal Constitucional, sino que en las Cortes ordinarias, Cortes de Apelaciones, Cortes Superiores y Corte Suprema. Por eso que tenemos entonces dos jurisdicciones de carácter constitucional y que, por lo tanto, de ahí que la interpretación que cada una de ellas tenga no es una cuestión menor. Sobre esta base institucional, entonces, es que se nos plantea la pregunta de cómo se desarrolla, entonces, un ejercicio de control de convencionalidad en nuestro país. Y para eso creo que lo más interesante es mirar qué es lo que ha sucedido en la práctica desde que la Corte Interamericana el año 2006, precisamente el caso Almonacid era un caso respecto de Chile, comienza a desarrollar esta idea del control de convencionalidad. Y el proceso ha sido un proceso lento, ha sido un proceso con bastantes aprehensiones desde el punto de vista de la judicatura, pero a la vez ha sido un proceso que ha ido avanzando en la consolidación de un cierto entendimiento del alcance del control de convencionalidad, como decía Sergio García. Aclarar, cuáles son las modalidades para hacerlo, aclarar cuál es el alcance y cuáles son las consecuencias que tiene este ejercicio de control de convencionalidad. ¿Quién ha sido el más reacio a hacer este control? Ha sido precisamente el Tribunal Constitucional. No es casual, es decir, si la interpretación del órgano es que los tratados internacionales tienen un rango legal y por lo tanto los compromisos de Chile en materia de derechos humanos cuando son incorporados tienen ese rango y no constitucional, marca de todas formas el trabajo del tribunal en este sentido. Lo que quiero mostrarles a ustedes es una reseña de 4 casos donde vamos a ver cómo evoluciona este ejercicio de control de convencionalidad en el Tribunal Constitucional. Un primer hito que precisamente del año 2006 en el ámbito de la prisión por deudas. En Chile el tema de la prisión por deudas ha sido clave para el desarrollo de la recepción sustantiva del derecho internacional de derechos humanos. Este fue un caso donde el Tribunal Constitucional
al analizar la constitucionalidad de una norma civil que establecía la posibilidad de prisión por deudas, lo que hizo fue definir el alcance de la prohibición de la prisión por deudas a la luz de lo que establecían los tratados internacionales, porque en Chile no había una prohibición equivalente. Ese fue el primer acercamiento a la utilización del sistema internacional por parte del Tribunal Constitucional. Un acercamiento bastante tímido. Un segundo hito viene el año 2009, 3 años después, donde nuevamente había una norma civil que se discutía su constitucionalidad. Era una norma que restringía las posibilidades de ejercer acciones de filiación respecto del padre o madre que ha fallecido. Y se veía que esta reclamación de paternidad no podía ejercerse adecuadamente a juicio de quien solicitaba la declaración de inconstitucionalidad, porque entraba en contradicción con las obligaciones internacionales del Estado. ¿Qué es lo interesante de este caso? Que el Tribunal Constitucional, aunque este no era un derecho que estuviera en el catálogo de la Constitución, el Tribunal Constitucional consideró que había una violación de la Constitución, del artículo 5º, que recepciona el derecho internacional, porque había una contradicción entre la norma civil y derechos que estaban establecidos en instrumentos internacionales. Si ustedes piensan en la lógica del Tribunal Constitucional, esto sería imposible hacer, porque los tratados están bajo la Constitución. Lo que hace es utilizar la figura del bloque de constitucionalidad para decir el artículo 5º crea un bloque de constitucionalidad que incorpora las normas internacionales y me sirven como parámetro de constitucionalidad. Y entonces dice, mire, esta norma es incompatible con la Constitución porque es incompatible con el artículo 5º que consagra estos tratados, este derecho en los tratados internacionales y declara inaplicable por inconstitucional la norma del Código Civil. El 2013, en materia de migración, hay un nuevo paso en esto, hace un ejercicio similar de contraste entre la normativa nacional y los compromisos internacionales en materia de derechos humanos, pero hace una declaración que es interesante. El Tribunal Constitucional dice que en el ejercicio de estas potestades, el Ministerio del Interior tiene un nuevo estándar. Y ese nuevo estándar que debe regir al Ministerio del Interior en materia de migración es el estándar que desarrollan los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos. Es decir, no solo utiliza aquí el texto constitucional, sino que además utiliza la normativa internacional para fijar un estándar de actuación por parte del Ministerio del Interior en materia de migraciones. Y el último caso de este proceso es uno también del 2013, donde se discutía algo que ustedes conocen muy bien, la competencia de la magistratura militar, una norma muy parecida a la que ha generado todas las discusiones acá en México, y el Tribunal Constitucional hace una declaración en el siguiente sentido. Establece que la Corte Interamericana de Derechos Humanos es el intérprete auténtico de la aludida convención y por lo tanto, la jurisprudencia que emana de ella también debe ser considerada por el órgano nacional, es decir, por el propio Tribunal Constitucional. Si ustedes ven, es una evolución jurisprudencial de varios años que parte por negarle todo parámetro constitucional a los derechos contenidos en tratados internacionales, a una evolución de 6-7 años que termina prácticamente por equiparar la normativa y la jurisprudencia internacional al ámbito constitucional.
Así como hay estos fallos, hay otros del mismo periodo que marcan algunos retrocesos en este andar. Es decir, quiero aclarar eso, este no es un andar uniforme, siempre ampliando el campo de protección, para nada. Es un camino difícil, pero que tiene hitos que son relevantes. En el caso de la Corte Suprema, y como me queda muy poco tiempo, es más fácil el ejercicio, porque la Corte Suprema, al menos desde el año 2004, ha interpretado uniformemente que la reforma del año 89 constitucionalizó, al menos, y digo al menos porque en algunos casos incluso ha insinuado una supraconstitucionalidad de la normativa internacional. Y aquí eso ha llevado a que en una evolución jurisprudencial, el año 2013, la Corte Suprema por primera vez establece la obligatoriedad del ejercicio del control de convencionalidad en el ámbito interno. En un caso relativo a la reforma procesal penal, en Chile la Corte Suprema estableció no solo la obligatoriedad de el ejercicio del control de convencionalidad, sino que también estableció cuáles eran los elementos de este control de convencionalidad. Y básicamente lo que la Corte hace es decir que, mire, aquí lo que se ha producido es una ampliación del sistema de fuentes y que ya no solo deben tomarse en consideración las de origen nacional, sino que también las de origen internacional. En segundo lugar, debe haber una actividad de oficio dentro de las competencias de los órganos jurisdiccionales. ¿Para qué? Para que en aspectos procesales y sustantivos, cito, otorgándole a las normas nacionales e internacionales sobre derechos humanos un libre, pleno e igualitario efecto que no sea anulado por aplicación de otras normas jurídicas contrarias al objeto y fin de aquellas. Y por último, dice reconocer a los tribunales nacionales que son el garante natural, principal y primero que es llamado a reprimir, privando de valor y eficacia a los actos contrarios a los derechos fundamentales en que los órganos jurisdiccionales internacionales tienen en la materia un carácter supletorio, subsidiario y complementario. Cierro la cita de la Corte Suprema. ¿Dónde ustedes podrían buscar apoyo a lo que les vengo diciendo, para que esto no tenga que ser simplemente un ejercicio de un acto de fe de lo que les digo? En tres grupos de materias fundamentalmente. Materias de imprescriptibilidad de la acción penal y aplicación de los convenios de Ginebra. Hay una amplia jurisprudencia en esta materia sobre el control de convencionalidad, aunque no lo llamaba así, pero el ejercicio estaba. Inaplicabilidad del decreto ley de amnistía del año 78, que fue el que originó precisamente la sentencia de Almonacid, que sigue vigente pero inaplicado por la jurisprudencia. Y por último, imprescriptibilidad de la acción de reparación. Se ha provocado hoy una discusión sobre si esta acción prescribe o no. También en esta última materia con algunas sentencias en un sentido contrario, pero que no entra en la discusión de si debe hacerse uno en ejercicio de control de convencionalidad, sino que su objeción va por otra parte. ¿Cuál es la lógica de la Suprema en esto? La misma del 2013. En todo este grupo de fallos, la lógica es contrastar la obligación interna con el compromiso internacional y, en los casos en los que hay una contradicción entre los dos, preferir aquella interpretación que hace efectivo el compromiso internacional y, por lo tanto, le da preeminencia. Como la Corte Suprema no tiene la facultad de expulsar la norma, que es lo que sí tiene el Tribunal Constitucional, lo que hace la Corte Suprema es elegir aquella interpretación que es compatible con el compromiso internacional, sin expulsar la norma. En Chile, y con esto cierro, existe una posibilidad de que algún juez que vea que no puede interpretar
redactar una norma de forma de hacerla compatible con la Convención, le pida al Tribunal Constitucional que haga el ejercicio de declaración de inconstitucionalidad para inaplicarlo al caso concreto, y eso puede terminar incluso bajo cierto supuesto en la expulsión de la norma del sistema. La Corte Suprema no ha hecho uso de esa facultad, pero sí lo han hecho algunos jueces en Chile. Es decir, hay un mecanismo como lo que nos proponía el ex juez Sergio García en materia de un procedimiento para esta expulsión de normas. Termino. Algunas reflexiones finales. La base normativa chilena, o si ustedes ven, no resuelve este tema con la claridad que uno quisiera. Por lo tanto, el ejercicio ha quedado en el ámbito de la jurisprudencia. La jurisprudencia ha hecho un largo camino con avances y retrocesos, pero un camino que, sobre todo en los últimos años, ha ido en la línea de materializar el ejercicio de control de constitucionalidad. En el ámbito del Tribunal Constitucional, declarando la inaplicabilidad de algunas normas, y en el caso de la Corte Suprema, como un ejercicio de interpretación de aquella, prefiriendo aquella que hace compatible la legislación interna con la legislación internacional, y en algunos casos derechamente aplicando la legislación internacional por sobre la interna. El camino que queda es un camino de uniformar estos hitos en ya jurisprudencia constante y particularmente resolver algunas dudas que surgen en Chile, como muy bien lo planteaba Sergio García, de qué implica este ejercicio de control de convencionalidad fuera del ámbito de la judicatura. Ahí hay un espacio todavía más incierto en qué se puede traducir este control de convencionalidad, pero claramente en el ámbito judicial parece ya haber una cierta tendencia sobre el alcance y las responsabilidades acotadas que tiene cada órgano. Me parece que esa es una base sobre la cual podemos luego conversar con mayor detalle. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Claudio Nash. Pues yo no le voy a robar minutos a los ponentes que están acá. Solamente me llama la atención la convivencia que menciona el doctor sobre entre el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema chilena, que llevan la interpretación constitucional, y en lo que menciona respecto de la jerarquía y de cómo se ha aterrizado en el país, pues yo en México identifico la contradicción de tesis 293, que habla sobre la jerarquía un poco, el varios 912-2010 y el 1396-2011, que es como el más reciente, que ya hablará el maestro Carlos Mario Pelayo, pero pues es como lo que identifico, que tenemos coincidencias un poco con lo que menciona el doctor Claudio Nash. Para continuar, les voy a presentar a la doctora Francisca Po Jiménez. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Pompeu Fabra de España, maestra en Derecho por la Universidad de Yale de Estados Unidos y doctora en Derecho por la misma Universidad de Yale. Actualmente es profesora de tiempo completo en el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Es reconocida con el nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores, integrante del Departamento Académico de Derecho del ITAM. Sus temas de interés es justicia constitucional, derechos fundamentales, derecho lingüístico, pluralismo cultural, libertad de expresión, administración de justicia y perspectiva de género. Adelante, doctora, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Bueno, pues yo también voy a hacer un ejercicio como el que ha hecho Claudio. La mesa tiene una pretensión comparativa que creo que vamos a poder hacer al final, porque yo tampoco voy a hacer, en parte porque no sabemos suficiente de las otras experiencias. Entonces no voy a comparar nada explícitamente, sino que si todo sale bien, ¿no? Yo creo que al final de la mesa habremos puesto los elementos necesarios para eso.
Si uno mira la Constitución mexicana, no es que sea muy fácil saber lo que dice la Constitución mexicana, pero en este caso basta que lleguemos al artículo 1. Si uno ve el artículo 1 de la Constitución mexicana, parece que México tiene todos los ingredientes para ser la campeona del control de convencionalidad, digamos. O sea, por lo que dice el artículo 1 y porque tenemos más vías procesales y más estructuras judiciales al servicio de la garantía de la Constitución que nadie. Tenemos control difuso, tenemos control semiconcentrado y tenemos control concentrado, ¿sí? Y el artículo 1, como todos ustedes saben, pues dice simplemente, todo es importante, pero abre diciendo que en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales en los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías, bla, bla, bla. Entonces, cuando uno ve esto, uno parece un ingrediente súper importante para evitar toda la discusión, por ejemplo, que los chilenos han tenido acerca de jerarquías, etcétera. Sin embargo, cuando uno ve lo que ha pasado en estos años, del 2011 para acá, y cómo se ha ido construyendo el modelo, que no es ningún modelo todavía, porque está inacabado y porque hay demasiados flecos para que podamos hablar de un modelo, pero cuando vemos cómo se ha ido construyendo jurisprudencialmente, y en eso, digamos, es igual que en Chile, es decir, la construcción es pretoriana, básicamente, y no ha habido una solución legislativa, ¿sí? Lo que vemos es que ha habido como un progresivo recorte, hasta un muy serio recorte, del alcance potencial del control de convencionalidad en México, tanto por lo que hace al parámetro, como por lo que hace al objeto, como por lo que hace a los agentes. Entonces, muy rápidamente voy a recordar algunos de los hitos básicos que a todos nos suenan, pero a los que no son de aquí no tanto, en los que la Corte ha ido, digamos, clarificando lo que a su juicio son estos elementos, para después finalizar mi intervención subrayando 3 grandes rasgos de lo que esto nos parece dejar. El primer hito jurisprudencial, como ustedes saben, es el Varios 912. ¿Sí? Esto pasó en el año 2011, justo después de la reforma, y ahí se ponen 2 grandes puntos que son importantes para el mapeo del control de convencionalidad. Primero, acerca del parámetro, ¿sí? de regularidad y de lo que los jueces tienen que tener en cuenta en México. El Varios deja 3 criterios, ustedes ya se lo saben de memoria, que efectivamente los derechos de los tratados y los derechos de la Constitución tienen la misma jerarquía, que si hay algún conflicto de fuentes se tiene que resolver pro persona, y que la jurisprudencia interamericana es, se dijo en el Varios, orientadora, y es obligatoria aquella derivada de los casos en que México fue parte. Esa es lo que se dijo con respecto al parámetro, y luego se dijo una cosa muy importante, que bueno, la Corte reinterpretó ciertos puntos de la Constitución y hizo aparecer unos nuevos agentes de justicia constitucional y convencional, que son todos los jueces, y digamos, por eso es tan importante el Varios, por esta parte de que reinstauró el control difuso en México. Con distintos efectos, ¿sí? Como ustedes saben, dijo, pues, digamos, básicamente lo que ocurría es que entonces todos los jueces en México pueden hacer control de convencionalidad y convencionalidad entendiendo el parámetro, como les he dicho, con diferentes efectos. Unos expulsando, otros inaplicando, otros haciendo interpretación conforme, etc. Bueno, todo esto sentó, digamos, unas bases, pero como ustedes saben, bueno, empezó a haber problemas en la Corte, ¿sí? Los primeros problemas se vieron en el caso Yucatán, ¿sí? En donde se resolvió más o menos conforme al Varios 912, pero hubo una batalla campal que todo el mundo dijo, Dios mío, ¿qué va a pasar? Y acompañada de una rebelión casi de la segunda sala, que empezó a fallar de un modo que no era perfectamente alineado con lo que se había hecho en el Varios. Todo eso creó una enorme situación, una situación de inseguridad jurídica y de desorientación que la Corte intentó cubrir o digamos, solucionar, como todos ustedes saben también, en la contradicción de tesis 293. En la contradicción de tesis 293 no se dice nada de control difuso, esa parte no se toca, pero se modifican las reglas de integración y administración interna del parámetro, ¿sí? Recuerden que ahí se reiteró, esto es una cosa que, a pesar de todos los moches de abril y mayo del año pasado, parece que formalmente se mantiene, se reiteró que tienen la misma jerarquía, pero ya se dijo que cuando haya conflictos
tienen que hacerse prevalecer las restricciones expresas que están en la Constitución. ¿Sí? O sea, antipersona, no pro persona. Y claro que 4 ministros se encargaron de condicionar su voto y dijeron, pero esas restricciones se tienen que interpretar de la manera más restrictiva posible. Básicamente, y tercer punto, se cambió el criterio respecto a la jurisprudencia interamericana y se dijo que era vinculante toda, meaning obligatoria, a menos que haya un criterio interno más favorable para la persona. Esto se complementó con algunas otras cosas en la contradicción 21, que son importantes a efectos del amparo y demás. Y a partir de aquí vienen como una serie de casos que han ido cayendo poco a poco y que, si bien no creo que podamos decir que han hecho desaparecer los criterios del 93, porque por cuestiones de votación y de precedentes no creo que tengan la fuerza para modificar el precedente, sí que han mochado mucho gran parte del panorama, que ya de por sí era más mochado que en el Varios 912. Algunos de estos casos, ustedes los recordarán también, son la contradicción de tesis 299-2013, en la que la Corte dijo que no se puede hacer control difuso de la jurisprudencia. ¿Se acuerdan? ¿No? Por tanto, cuando un juez se encuentra con unas tesis que le parecen anticonvencionales o constitucionales, no puede inaplicarlas. ¿Sí? El otro caso es el ADR 1250/2012, el caso del arraigo. ¿Sí? Y allí lo que cae ese día, lo que perdemos es esta coletilla. Yo, en mi interpretación, todo esto es mi visión de lo que ha ocurrido, cae esta coletilla tan importante que algunos ministros habían hecho en la 293 de que las restricciones tenían que interpretarse del modo más pro persona posible, dentro que son restricciones que la Constitución pone y que los tratados no los ponen, pero se cayó el proyecto de interpretación conforme del ministro Ortiz Mena y, de facto, entonces, tenemos simplemente las restricciones constitucionales que, en este caso, permiten una detención muy fuera de los parámetros de la Convención Americana. Un poco más tarde, esto fue en abril, también en abril, ¿no? El ADR 1046/2012, volvimos a perder algo. Se dijo que los tribunales federales, bueno, la litis era un tribunal colegiado, los tribunales de amparo no pueden hacer control incidental de las leyes aplicadas en los juicios ordinarios. Este es de los casos más complejos, problemáticos. Ahora, después, algunos de los comentarios van a ir por ahí. Que solo pueden hacer, digamos, control incidental de las normas que aplican, entendiendo por las normas que aplican las normas procesales. Evidentemente, este es un entendimiento muy raro de qué significa, de cuáles son las normas que aplica un tribunal. Precisamente uno tiene muchos elementos para pensar que esas casi no las aplicas porque rigen tu actuación. Son normas casi constitutivas, en el sentido como de la teoría del derecho, ¿no? Entonces, este es un precedente muy raro. Bueno, pero no, es un solo amparo, de nuevo, les digo, la contradicción de tesis tiene valor de... Pero eso es muy raro porque resulta que los tribunales que tenemos especializados para ser garantes de la Constitución, que tenemos mogollón, pero los tribunales federales de amparo deberían servir para eso, pues resulta que solamente pueden declarar la inconvencionalidad y la constitucionalidad si es parte de la litis. Claro. Después, al final, uno lee la sentencia y uno ve que, en realidad, tú puedes meter mucho en la litis, ¿se entiende? Pero es una cosa un poco rara. Es decir, es un precedente que parece que corta las posibilidades de hacer cosas de oficio, que aquí es el punto, ¿no? Porque siempre la Corte Interamericana, y aunque no lo dijera la Corte Interamericana, ex oficio, digamos, los tribunales siempre son los que determinan el parámetro. Dame los hechos, yo te daré el derecho. Eso tampoco es, ¿sí? Finalmente, en el Varios 1396/2012, que es el caso de la ejecución de la sentencia de Inés y Valentina de la Corte Interamericana, vuelve a pasar algo, ¿sí? En esta ocasión lo que se toca es el valor de la jurisprudencia interamericana, ¿sí? Y en este caso lo que se dice es que, acuérdense que en teoría, según el 293, lo que habíamos dicho era que la jurisprudencia ahora era toda obligatoria, a menos que hubiera
otro criterio más favorable desde la perspectiva de la persona. Ahora, en cambio, la Corte introduce una teoría de los derechos espejo, una cosa que cambia muchísimo el tablero, porque dice, en realidad, tú lo que tienes que mirar primero de todo, si es que vas a aplicar algo interamericano, tenemos que tener el derecho nosotros. Bueno, claro, basta regresar al 1, pero en fin, ahí hay un move muy raro, pero claro, al 1, pero el problema es que tenemos las restricciones expresas. Entonces, en este caso, la Corte dice, si hay una restricción expresa, significa que nosotros no tenemos el derecho. Por tanto, no vayas a mirar nada respecto de eso en el derecho interamericano, ¿sí? Y también dice que en lugar de esta vinculatoriedad que había descrito, pues ahora resulta que hay que mirar si la jurisprudencia interamericana está basada en las mismas razones, hay que tratar de armonizar las dos jurisprudencias, la nacional y la interamericana, y solo después de estos, como 4 o 5 pasos, escoger la más favorable, ¿sí? Entonces, como ustedes ven, yo diría, para acabar, haría como 3 comentarios generales. El primero es que existe entonces, si lo piensan, un gran contraste entre lo que parece que es las condiciones constitucionales, las condiciones textuales constitucionales para el control de convencionalidad, cuando uno lee el 1 y cuando uno, en fin, ve el sistema de justicia constitucional, y lo que ha significado el aterrizaje práctico en el terreno del Poder Judicial, porque efectivamente lo de la Administración, eso está pendiente y desde luego no me he referido a eso no lo voy a explorar aquí. Entonces, existe un gran contraste entre esto y lo que yo les he contado, porque si tú ves el 1, tú dices, bueno, pues ya está, pues cualquier juez tiene que hacer efectiva la fuerza normativa. Esa es la idea básica. Pero no, resulta que en realidad tienes que mirar si hay una restricción expresa constitucional, tienes que mirar si no va a haber si no va a haber una tesis que a pesar de todo te impide, ¿sí? Tienes que ver si la jurisprudencia interamericana que interpreta el derecho que te parece relevante para resolver la litis está basada en las mismas razones. ¿Se entiende? Hay todas unas cosas que... El segundo punto está estrictamente relacionado con esto. Es un sistema tremendamente difícil de administrar por los jueces. ¿Qué significa eso? Que es muy costoso en términos de razonamientos sofisticados. O sea, lo que sea o no una restricción expresa es todo un issue toda una cuestión. Para mirar si la jurisprudencia interamericana está basada en las mismas razones o no, si uno lo quiere hacer bien, también es muy complicado. En fin, o sea, todas las ventanitas que yo les he mostrado implican que los jueces tienen que hacer unos razonamientos que son muy largos. ¿Sí se entiende? Que si uno los quiere hacer bien, esto es lo peor que nos podía pasar en un país en que los jueces nunca fueron jueces constitucionales. Ni siquiera los de amparo que hacían legalidad todo el tiempo. ¿Se entiende? Resulta que México, otra vez, el punto comparado, es el último de la fila en incorporarse a todo esto y, por tanto, tiene unos jueces sumamente desentrenados en materia de razonamientos sustantivos basados en derechos. Y ahora los pones a hacer estas cosas recontra súper complicadas. Desde la perspectiva de la efectividad de los derechos, no es lo mejor que nos podía pasar, ¿sí? Bueno, parte del problema es que todos estos años nos hemos pasado, a pesar de que es verdad que la primera sala algo transformativo ha hecho, a pesar de todo esto, pues nos hemos pasado hablando de tecnicismos, de bloques, de control, de no sé qué, que es una cosa que no repercute inmediatamente en una mejora de la vida de la gente. Además, fíjense, perdón, esto era del primer punto, pero imagínense, ahora pensaba lo de la obligatoriedad, lo de la jurisprudencia, que es un punto como curioso. No es que esté tan mal, digamos, que no se pueda hacer control difuso de la jurisprudencia, porque, digamos, el valor vinculante de los tribunales superiores tiene. El problema es ¿qué haces con una piscina de precedentes inconstitucionales en un país? ¿Sí? ¿Qué haces transitoriamente, si es que? Y segundo, el problema es que los jueces mexicanos saben que si incumplen una jurisprudencia, los castiga el Consejo. Por eso, imagínense el miedo de los jueces mexicanos para innovar, porque tienen que hacer 1.000 millones de cosas interpretativas difíciles y no saben si están incumpliendo reglas que son muy importantes para mantener su trabajo, ¿sí? Y bueno, el tercer punto,
que no lo voy a desarrollar, pero es lo que estoy yo ahora como intentando aterrizar en mis cosas, en lo que escribo y demás, es fíjense hasta qué punto está condicionado el aterrizaje del control de convencionalidad y todo lo que hemos hablado por el contexto jurídico preexistente en México, ¿sí? Está totalmente condicionado por las path dependencies que tenemos a 1000 niveles. ¿Se entiende? ¿Por qué pasó lo del extraño caso del ADR 1046-2012? Porque en algún sentido la Corte se dio cuenta, es verdad, que ciertas cosas no acaban de ser congruentes con las reglas tradicionales de los amparos, y es verdad. ¿Sí? O sea, que si se inaplicaban ciertas cosas, eso no es congruente con las reglas que tenemos en amparo para analizar la constitucionalidad de la ley y la importancia procesal que le damos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el problema? Como una hoja, esta metáfora Roberto Gargalera una vez la usó en una plática y yo la reuso, pero lo cito, claro, pero es muy sencillo, pero la cosa de la hoja que cae en un lago ya lleno de hojas húmedas, ¿no? O sea, la hoja cae y cae seca, pero al rato ya es como toda una pasta, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos hacer? La novedad del 2011, digamos que se cae en un lago poblado por una cierta constitución, un cierto amparo, y yo añadiría un cierto sistema de jurisprudencia obligatoria. La mitad de problemas que tenemos es por eso. A ver, todos los problemas de las restricciones son porque la Constitución es la Constitución que tenemos, llena de contradicciones, etc. Gran parte de las cosas que han pasado en abril y mayo del año pasado es porque el amparo que tenemos no puede digerir todo esto, o hay que, en fin, hay un tremendo problema para articular las dos cosas. Y por último, todo esto que les contaba de la jurisprudencia obligatoria, de la verticalidad del Poder Judicial, todo eso no casa. Y este es un punto comparado interesante, es decir, cómo en los otros países latinoamericanos se maneja esto del control de convencionalidad de la jurisprudencia, cómo esto empata con si tienes un sistema difuso o no, un sistema de precedente fuerte o no. Eso me parece algo lindo como para investigar comparativamente, pero que en México también nos crea problemas, porque de algún modo el sistema de parámetro que tenemos obliga a que los jueces sean como muy libres para intentar cosas nuevas, pero el resto no. El resto es verticalismo mexicano, judicial de siempre. Entonces, bueno, yo lo dejo aquí. Esto es como lo que yo diría, de una descripción sintética de lo que ha sido nuestro modelo de recepción pretoriana y de modelación pretoriana del control en estos años. Gracias. Bueno, agradecemos mucho la intervención de la doctora Francisca Po en esta mesa. Ya nos ha dado un panorama general de lo que ha pasado en México, de los avances y retrocesos que podríamos llamar cada quien a estos casos en los que se ha intentado el Poder Judicial, que es el que se ha visto frente a la obligación de hacer control, porque hemos visto que los otros poderes, que se supone también están obligados, no lo han realizado. Entonces es el Poder Judicial a quien tenemos como referencia sobre este tema. Ahora voy a dar la palabra al maestro Samir Andrés Fajardo Morales. Él es colombiano por nacimiento y mexicano por naturalización, abogado con experiencia laboral en los ámbitos penal, constitucional e internacional de los derechos humanos, con énfasis en temáticas de género y grupos en situación de vulnerabilidad principalmente. Cuenta con estudios en Administración Pública y es maestro en Derecho por la UNAM. También cursó una maestría en Derecho en la Universidad Nacional de Colombia. Ha sido consultor e investigador en diferentes proyectos con instituciones públicas y privadas en América Latina. Ha sido asesor de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tanto en la actual Dirección de Derechos Humanos como en la anterior Coordinación de Derechos Humanos. También ha laborado en la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y en la Comisión Colombiana de Juristas, entre otras instituciones. Ha sido docente en la UNAM, en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, en la Universidad Nacional de Colombia, entre otras instituciones. Ha participado en cerca de 100 conferencias, coloquios, mesas de análisis y cátedras universitarias en materia de derechos humanos en México y otros países. Algunas publicaciones en las que ha participado como autor o coautor son Personas Jurídicas y Derechos Humanos, un debate sobre la titularidad de los derechos humanos, el derecho humano al debido proceso, sus dimensiones legal, constitucional y convencionalidad,
bloque de constitucionalidad en México, y tiene algunos otros que prefiero darle la palabra. Actualmente secretario auxiliar en la ponencia del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Muchas gracias, Amir. Gracias. Gracias, buenos días para todas y todos. Bien, pues el reto que me toca es enorme porque haber estado precedido en el uso de la palabra de las 3 personas que ustedes ya escucharon me pone evidentemente un estándar muy alto, pero voy a intentar, nótese que es una obligación de medio, estar a la altura. Bien, yo empezaría por decir algo que en donde quedó Chisca, y no porque pretenda darle continuidad a la presentación, sino porque me parece que es un buen punto de inicio. Y es que la dinámica de la reforma constitucional en México implicó una costosa y muy valiosa reforma a la parte dogmática de la Constitución mexicana, pero no se tradujo o no se ha traducido, y pareciera que ese es el gran reto, en una buena reforma a la parte orgánica constitucional. Y entonces eso en la práctica está generando dificultades operativas. Eso y los demás factores culturales de la propia tradición jurídica del país, de nuestro país. Bien, yo quisiera empezar esta presentación retomando 2 componentes o 3 tal vez de la presentación que hizo don Sergio García Ramírez. La primera parte, me parece que en efecto uno puede identificar una dimensión teleológica, una dimensión de fines en el control de convencionalidad, y me parece que una dimensión que se diga garantista, que se diga protectora, debe poner el énfasis no tanto en la integración armónica y sistemática del derecho internacional con el derecho interno, que es importante, que es fundamental y que hay que abordarla, sino más bien, lo decía también él con claridad, en la protección efectiva de los derechos humanos como un proyecto común civilizatorio de América Latina. Creo que esos 2 elementos, vistos en perspectiva, pero subordinando la integración jurídica o la integración normativa armónica del derecho internacional con el derecho interno, subordinándola a la efectiva protección de los derechos humanos, da una potencialidad interesante al control de convencionalidad. No voy a desarrollar el punto, lo dejo meramente enunciado, sin embargo más adelante voy a tratar de explicar a qué me refiero. En los argumentos que me permito denominar de lege ferenda expuestos por don Sergio, yo no creo que en México, en Colombia, ahora voy a ocuparme del caso colombiano en términos generales, sea conditio sine qua non para hacer un sistema de control de convencionalidad el desarrollo legal. Me parece que no es una necesidad cierta, que la perspectiva pretoriana, como se le ha denominado de manera correcta, por lo menos en términos de teoría constitucional, permite una potencialidad de desarrollos interesantes, y yo creo que Colombia es un buen ejemplo de cómo una dimensión pretoriana del derecho constitucional puede ayudar a armonizar las fuentes del derecho. El desarrollo del concepto de bloque de constitucionalidad en ningún texto legal lo encuentran ustedes en Colombia, pero sin embargo ha sido la doctrina que ha permitido integrar sistemáticamente diversos órdenes normativos y diversos sistemas de fuentes normativas. Entonces, yo creo que puede tener razón a medias don Sergio cuando enfatiza la importancia del desarrollo legal. El desarrollo legal podría permitir dialogar más claramente con jueces, con operadores jurídicos, y que ellos sintieran mayor certeza. Pero en general me parece que un buen desarrollo judicial, o en una dimensión más amplia, un desarrollo pretoriano de los temas puede ser adecuado. Y ahí planteo una premisa. En un sistema como el nuestro, como el derecho mexicano, en donde la Constitución en el artículo 1, en el 3º párrafo, dice que los jueces son garantes de los derechos humanos, no se puede exigir que los jueces no tengan una cierta dimensión activista en el concepto de activismo judicial saludable. Digamos, traducido al lenguaje de Naciones Unidas, los jueces son defensores, las juezas son defensoras de derechos humanos. Entonces, la obligación de garantía impone una perspectiva de garantismo judicial que hace que los jueces necesariamente por su mandato constitucional deban tener un cierto activismo que debe desenvolverse en el uso de las fuentes jurídicas al propósito constitucional de mejor garantía de los derechos. Esto lo planteo solo como una hipótesis de discusión, obviamente. Y me parece, de la otra parte de este argumento de lege ferenda, don Sergio, que en efecto esta idea del elevar una cuestión constitucional o una consulta constitucional al superior jerárquico puede ser operativo, puede ser valioso en cierta medida, pero también pone un énfasis en el control concentrado,
que no es la realidad constitucional que tiene hoy México. Me parece que esta idea de la cuestión constitucional obedece a lógicas de control concentrado más que a lógicas de control difuso, en donde, por definición, las autoridades de primer contacto tienen un encargo de revisión, de aplicación de las normas constitucionales para resolver sus casos concretos. Bajo la más amplia perspectiva comparada, uno diría que la consulta constitucional o elevar la consulta constitucional sería contradictorio en principio con el Judicial Review, que es como el antecedente de los Estados Unidos que sirve como explicación al control difuso. Sin duda que don Sergio plantea preguntas importantes, vale la pena abordarlas. Yo voy a intentar desarrollar dos dimensiones del control de convencionalidad que me parece que permiten sintetizarlo, una dimensión substancial, una dimensión de fondo, si se quiere, que tiene tres elementos: la fundamentación del control de convencionalidad, en qué se basa eso del control, la naturaleza jurídica del control, el alcance también normativo jurídico del control, como tres componentes de la dimensión substancial, y una dimensión adjetiva o procesal que a mi juicio tiene tres componentes: la naturaleza oficiosa, bajo la frase o la expresión ex oficio de la Corte Interamericana, la titularidad de la obligación de hacer el control, las normas que son objeto de control, las normas que están sometidas a control, 4, el parámetro de convencionalidad, 5, el método que debe usarse, 6, los efectos que debe producir ese control o que puede producir ese control, y 7, una tipología de control. Voy a intentar entonces hacer mi presentación respecto del caso colombiano a partir de estos 10 elementos en los dos componentes, uno substancial, otro adjetivo. Permítanme empezar por hacer un contexto jurídico de Colombia en términos muy generales. Digamos que con la reforma o con la adopción más bien de una nueva constitución en 1991 y la superación de una constitución particularmente conservadora y represiva a una constitución más liberal, a una constitución más de derechos, hay una ruptura similar a la que se está dando hoy en México entre el enunciado normativo y la práctica, lo que, parafraseando a Uprivni, que lamentablemente no nos acompañó en esta sesión, no nos pudo acompañar en esta sesión, nos habla de una dialéctica de los derechos humanos en Colombia. De los textos que menos estudiados de Uprivni y más ricos en contenidos, es un libro que él escribió por allá en 1988 que se llama La dialéctica de los derechos humanos en Colombia, que se refiere a esto de lo que les estoy hablando, unos diseños normativos que van mejorando y una realidad sociológica y de operación de cultura jurídica que no se condicen con esa dinámica normativa. Guardadas proporciones es lo que estamos viviendo en México, una realidad normativa que podría ser de primer mundo, con un desarrollo, con un ejercicio práctico de los derechos que no responde necesariamente a esa realidad normativa. Colombia tiene entonces, dentro de sus particularidades, un robusto sistema de control constitucional en cabeza de una corte que ha tenido luz y sombras, que ahora en este momento no vive la más luminosa de sus épocas, pero que sí ha tenido mucha luz en la forma como ha interpretado y aplicado la Constitución, y ha desarrollado, para el tema que nos importa, un concepto que busca integrar fuentes del derecho internacional con fuentes del derecho interno, que es el de bloque de constitucionalidad. No voy a ocuparme de fondo de la doctrina del bloque de constitucionalidad, pero haría énfasis en las dos palabras que componen la expresión, el bloque y la constitucionalidad. ¿Por qué se integran en bloque fuentes normativas diversas? Es el alcance de la palabra bloque, es una integración de normas que se unen, que se sintetizan en un solo conjunto y que sirven a un propósito: parámetro de constitucionalidad. Fíjense que no es bloque constitucional, es bloque de constitucionalidad, porque la integración es con un propósito. ¿Cuál propósito? Establecer el parámetro de regularidad constitucional, el parámetro de constitucionalidad. Algo parecido a lo que se dijo en la 293, pues lo que pasa es que ahí hubo la discusión de si se adoptaba o no se adoptaba, o más bien se mantenía el concepto de bloque de constitucionalidad, porque si no recuerdo mal, la Suprema Corte, el Pleno, cuando con un proyecto de una secretaria de nombre Chisca Pou, usó el concepto bloque de constitucionalidad refiriéndose al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal frente a, si no recuerdo, el artículo 123 de la Constitución. Entonces, a eso me refería con mantener el concepto de bloque, porque la Suprema Corte ya lo había usado.
pero se resistieron a hacerlo. Hay razones de orden político, etcétera, para esa reflexión. Y en el marco del sistema colombiano, el control de constitucionalidad tiene un matiz concentrado en la fuerza que se le da a la Corte Constitucional como guardiana, y esa es la palabra que usa la Constitución, guardiana de la Constitución, y la amplia competencia que se le da a todos los jueces como jueces de tutela. Esa es una contradicción sana, me parece a mí, en el diseño constitucional. Quienes diseñaron estos mecanismos que han intentado derrumbar también fuerzas no garantistas en Colombia, ese diseño marcaba la necesidad de esta idea de nomofilaxis en la Corte Constitucional, de integración de el mejor sentido y la interpretación del derecho, y una aplicación permanente y de amplio movimiento en todos los jueces como jueces constitucionales. Entonces, ese permanente caminar entre un control concentrado y control difuso le permitió a Colombia, en el orden jurídico en los 90s y principios del 2000, desarrollar importantes criterios. Ahí quisiera poner un primer referente importante. En los tipos de control constitucional, la doctrina de la Corte Constitucional colombiana se ha decantado por distinguir claramente entre el control formal y el control material de constitucionalidad. Y el control formal tiene que ver con procedimiento para la adopción de las normas, con autoridad competente, etcétera, y el control material tiene que ver con contraste de contenidos. Y ahí, en el control material de constitucionalidad, la Corte ha generado desarrollos importantes en decisiones que se consideran paradigmáticas en el derecho colombiano. La primera, y tal vez de mayor amplitud por su superación de esta dicotomía entre derechos civiles y políticos y DESC, fue la sentencia T-406 del 92. En la sentencia T-406 del 92, más allá del alcance de la sentencia, les comparto el argumento de convencionalidad, sin que lo hubiera denominado así la Corte Constitucional, fue tener como parámetro de análisis de una revisión de una tutela el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y la Corte Constitucional dijo: esto me obliga, como Tribunal Constitucional, como órgano de cierre de interpretación constitucional, para decidir el caso concreto en una dimensión colectiva de un derecho particular, como es en principio el derecho a la salud. Es una sentencia interesante en donde la Corte Constitucional, a partir de un tratado internacional, revisa una sentencia. La competencia de revisión de la Corte Constitucional colombiana ahorita está en discusión si se va a mantener o no esa idea de cómo funciona, pero es una revisión aleatoria, no es un trámite, no es un recurso extraordinario como sería en el caso mexicano, sino es un trámite que internamente hace la propia Corte Constitucional, en donde tiene todas las sentencias de tutela y selecciona por criterios propios las que considere que le sirven al efecto de integrar los mejores criterios de interpretación. Entonces, la revisión de las tutelas, de ahí sale la letra T de los números de las sentencias, T-406, de que es una tutela revisada. En esa revisión de tutela, para definir el parámetro de regularidad constitucional a partir del bloque de constitucionalidad, la Corte Constitucional colombiana dice: el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales es un parámetro obligatorio para resolver este caso. Luego viene una sentencia que ha tenido mayor trascendencia, mayores dimensiones, que es la sentencia T-406 del 2004, en la que la Corte hace algo que todavía sigue siendo muy discutido en Colombia, y es reconocer un estado de cosas inconstitucional en el país respecto a la situación que viven las personas desplazadas por el conflicto armado colombiano. Y para establecer esa inconstitucionalidad del estado de las cosas, de la situación que viven las personas desplazadas, usa diversos criterios normativos, incluyendo, por supuesto, las normas de la Constitución, pero también el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el de DESC, la Convención Americana y un instrumento jurídico que hoy está también discutiéndose si debe estar o no dentro del bloque de constitucionalidad en Colombia, que es los principios de Francis Deng, que no son un tratado, que no son jurisprudencia, pero que son una fuente normativa, digamos, de soft law del derecho internacional de los derechos humanos, que en su momento la Corte Constitucional consideró como parámetro para establecer un estado de cosas inconstitucional, es decir, como parámetro de regularidad constitucional.
Luego la Corte Constitucional, en la sentencia C-360-2006, estudia la constitucionalidad de algo que se ha denominado en el argot jurídico colombiano la Ley de Justicia y Paz, y en esa sentencia la Corte traza los contenidos normativos de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación, incorporando también normas convencionales y normas de instrumentos jurídicos, además de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, instrumentos jurídicos no vinculantes bajo las lógicas del derecho interno e internacional, serían las normas de soft law. Y un último ejemplo, hay otras decisiones que podría referir, pero por razones de tiempo no lo voy a hacer, sería la sentencia 442-2010, en la que la Corte Constitucional estudia en una acción de inconstitucionalidad la demanda presentada por unas organizaciones de la sociedad civil contra el Código Penal colombiano, que tipificaba como delito de injuria y calumnia ciertos actos de expresión de ideas e información. Entonces, la Corte Constitucional estudia, no a todo el mundo le gusta esta decisión de la Corte Constitucional porque fue como demasiado intermedia frente a lo que acostumbraba a ser, de ser más contundente en la protección de derechos y demás, pero más allá de eso, en la argumentación constitucional, la Corte hace algo que me parece que es muy valioso, y es convalidar la obligatoriedad de la Convención Americana, el artículo 13, y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 19, de las observaciones generales del Comité de Derechos Humanos, de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, y decir, bajo la carga argumentativa que le tocaba, que en ese caso no eran aplicables ciertos criterios, específicamente el del caso Kimmel contra Argentina, porque no había identidad entre la norma argentina y la norma colombiana, no porque no fuera vinculante la jurisprudencia de la Corte Interamericana, sino porque en el caso concreto los supuestos fácticos, los supuestos que establecía la propia norma que tipificaba los delitos no eran equivalentes. Digamos que este argumento, si me permiten hacer un paréntesis, del bloque de constitucionalidad que, dicho de paso, se integra a partir de una interpretación sistemática de los artículos 4 y 93 de la Constitución colombiana, se viene a robustecer con algo que es como una carga argumentativa obligatoria, y siguiendo el ejemplo que planteaba Claudio, cómo entran los tratados al derecho colombiano. En Colombia hay un medio cualificado de ingreso en el que participa el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. La Corte Constitucional hace control previo de constitucionalidad de los tratados. Entonces, cuando un tratado no entra con problemas de legitimidad, por lo menos en el diseño institucional, constitucional del Estado. Y eso permite que de alguna manera ya en las discusiones no se den estos debates falaces y tremendamente desgastantes sobre la soberanía y etcétera, que digamos, no hay tiempo para explicarlo, pero digamos que en principio terminan siendo falaces y terminan quitándole posibilidad a el desarrollo de los temas de los derechos humanos. Bien, dicho lo anterior, en la jurisprudencia de la Corte Interamericana se ha encontrado que la fundamentación del control de convencionalidad puede estar dada a partir de una dimensión dogmática que se sustenta en los artículos 1.1, 2 y 63.1 de la Convención Americana, una fundamentación desde el derecho internacional público que se fundamenta en los principios de pacta sunt servanda, de primacía del derecho internacional, de subsidiariedad de los mecanismos internacionales frente al derecho interno, etcétera, y una fundamentación de teoría política que por lo menos está muy clara en los dos casos que refería don Sergio, de un sistema de frenos y contrapesos en donde el judicial controla al legislador. Esa es una argumentación inicial, y por eso decía que si uno entiende esta teleología del control de convencionalidad subordinando la integración normativa a la mejor protección de los derechos humanos, tendría que entender que también se subordina la fundamentación dogmática a la fundamentación del principio pro persona y a la fundamentación de teoría política de controles y contrapesos. En Colombia estaría claro que la fundamentación del control de convencionalidad está dada a partir de las normas que ya referí, 4 y 93 de la Constitución, y a partir del sentido amplio del bloque de constitucionalidad. La naturaleza jurídica del control. La Corte Interamericana ha señalado de manera más o menos consistente que el control es una obligación que deriva principalmente de otras obligaciones convencionales. Es como lo que ciertos teóricos del derecho del sistema de Naciones Unidas han denominado el desempaque
de los derechos, habría un desempaque también de las obligaciones, y ese desempaque de las obligaciones implican obligaciones consecuenciales de las obligaciones generales, obligaciones específicas de las obligaciones generales. Esa hipótesis, el control de convencionalidad sería una obligación específica derivada del control de la obligación de garantía. Entonces, en Colombia también estaría claro que es obligatorio en el marco de los controles de constitucionalidad el alcance del control, y aquí voy a poner el énfasis, por razones de tiempo, si me da en las preguntas lo desarrollaré, pero quiero cerrar con esta idea. El control de convencionalidad en Colombia, y creo que hay buenas razones para discutir ese tema también en México, es una especie de control de validez material de las normas jurídicas, que traduce esto en una pregunta de fondo sobre si, pero esta sería una pregunta no para el operador jurídico en general judicial, sino para la teoría del derecho, si estamos frente a discusiones de nulidad de las normas, de inexistencia de las normas y, en todo caso, con los efectos prácticos, la invalidación de las normas con efectos para el caso concreto o con efectos generales. Yo creo, o más bien que creer, estoy convencido de que en principio, como un método de catalización, de desarrollo, de impulso del análisis del control de convencionalidad, circunscribirlo a los medios de control constitucional es una buena metodología. No es ese el problema es que en México, por ejemplo, los medios de control constitucional son excesivamente restringidos en su acceso y excesivamente complejos. Por lo menos el juicio de amparo lo es, en su funcionamiento. Entonces, un medio de control constitucional como el juicio de amparo, con la potencialidad que tiene, permitiría no ir por la postura específica que se planteaba en la primera conferencia por don Sergio, de la necesidad de un modelo específico de control de convencionalidad diferenciado del control de constitucionalidad, sino como un modelo que interactúa, que complementa y que más bien viene a ser una ampliación del parámetro de regularidad constitucional convencional, sumado, condicionado necesariamente por mandato constitucional al principio pro persona. No puede haber control de convencionalidad sin principio pro persona, no puede haber control de convencionalidad sin principio de interpretación conforme, pero concluiría diciendo que el principio de interpretación conforme es instrumental al control de convencionalidad, no se debe confundir, no es lo mismo el control en sí mismo como un medio de análisis de regularidad de normas que el principio de interpretación conforme, que es un medio de interpretación. Es decir, en todo caso, si uno lee estructuralmente el varios 912 de la Suprema Corte Mexicana, debería concluir que la interpretación conforme tiene una adaptación de medio a fin con el control de convencionalidad. Es decir, la interpretación conforme no es control de convencionalidad, sino un medio que la Suprema Corte definió como idóneo para el fin constitucional de evaluar, si se me permite insistir en, y hay digamos, un par de buenas razones para sostenerlo así, para evaluar la validez material de la norma objeto de control. Les agradezco mucho su tiempo. Muchas gracias al maestro Samir Fajardo por su intervención, que a mí me parece que México iba como por ahí, como por tomando el camino de Colombia, tomando el concepto de bloque de constitucionalidad, que como dice el maestro Samir Fajardo, en Colombia es como la idea fuerte y se relaciona con el de parámetro de regularidad constitucional y el de control de convencionalidad, pero que en México recuerdo bien que al momento de discutir la contradicción de tesis 293, uno de los ministros mencionó que no nos aplicaba este concepto de bloque de constitucionalidad y por eso se prefirió dejar solamente el de parámetro de regularidad constitucional, y es con el que se ha trabajado ahora. Le voy a dar la palabra al maestro Carlos María Pelayo Moller. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Sinaloa y maestro en Derecho por la Universidad de Notre Dame en los Estados Unidos de América, con mención honorífica magna cum laude. En 2006 recibió la beca Rómulo Gallegos para laborar en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos en Washington, D.C. Posteriormente se desempeñó como abogado en la Secretaría Ejecutiva en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en San José de Costa Rica.
En 2009 trabajó como abogado del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CEGIL, en donde litigó casos ante el sistema interamericano. Asimismo, ha participado de forma independiente como litigante en la Corte Interamericana. En la actualidad es doctorando en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, profesor en la maestría en Derechos Humanos en la Universidad Iberoamericana Campus Ciudad de México y en la maestría de Derechos Humanos del Instituto Tecnológico Autónomo de México. Adelante, maestro. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenos días. Quiero antes que nada agradecer a Malena Cervantes Alcaide, coordinadora del observatorio, al staff del observatorio, a Jocelyn y a Ricardo, al director Pedro Salazar Ugarte, a los miembros del panel y a ustedes que están aquí presentes en esta jornada académica. Yo quisiera, en este tiempo que se me da, exponer una breve idea, o una idea que es breve pero muy compleja. Estamos inmersos en un proceso de incorporación del derecho internacional en donde los fundamentos de nuestro sistema constitucional están siendo refundados a diversos niveles. Es decir, nuestro derecho constitucional está sufriendo una transformación profunda. Y para tratar de exponer esta idea, hablaré en 3 momentos de 3 cuestiones. La primera es sobre control de convencionalidad en la Corte Interamericana. Un segundo momento hablaré de cómo este control de convencionalidad se ha ejercido en otros países y solo mencionaré brevemente 2 ejemplos, Argentina y Colombia. Y por último, trataré de hacer una breve mención a la situación de México. El primer punto que habría que analizar dentro del significado del control de convencionalidad desde lo que es la Corte Interamericana es qué es o cuál es la definición o cuál es el concepto. No sé si notaron cuando don Sergio García Ramírez expuso aquí en su conferencia magistral, pues dijo cualquiera que sea su significado. Y vaya que es una buena pregunta. Realmente esa indeterminación de qué es o qué no es control de convencionalidad y qué implica es una de las grandes preguntas que hay sobre este tema. Al respecto, fue hasta 2013, que la Corte Interamericana brindó un concepto y definió el control de convencionalidad como una institución que se utiliza para aplicar el derecho internacional, en este caso el derecho internacional de los derechos humanos y específicamente la Convención Americana y sus fuentes, incluyendo la jurisprudencia de ese tribunal. Entonces, de todo esto nos podemos quedar con el concepto de que para la Corte Interamericana el control de convencionalidad es aplicar el derecho internacional de los derechos humanos. Y realmente esta definición es la única que nos explicaría todas las prácticas que hay en el continente respecto a la aplicación del derecho internacional de los derechos humanos, incluyendo lo que se hace en países en donde el control de convencionalidad no es mencionado explícitamente, o lo que se hizo en países cuando el control de convencionalidad como concepto no existía. Por ejemplo, Samir Fajardo ahorita mencionó una tutela de 1992, y el concepto como tal fue creado por la Corte en el caso del Monacid en 2006 y definido en 2013. Entonces, más que nada, la Corte Interamericana lo que está haciendo al hablar de control de convencionalidad es por una parte reconocer una práctica que ya se venía haciendo en muchos países de América Latina y por otra también regularla. Y es ahí donde entra en función lo que decía don Sergio García Ramírez de cuáles son las características del control de convencionalidad. El tema de control de convencionalidad es un gran tema porque no todo el mundo está de acuerdo con él. Hay muchos detractores y creo que aquí va a venir alguien más tarde a decir que el concepto no existe. Hay otras personas que han escrito en revistas del UNAM que dicen que el concepto está mal y que proponen otro concepto. Hay otras personas que dicen que la Corte está actuando más allá de sus facultades y otras que tal vez nos podríamos incluir la mayoría, al menos de los que estamos aquí en este recinto, que estamos de acuerdo en el concepto de control de convencionalidad y lo que implica. Pero ya si nos vamos a los detalles, ahí habría diferencias. Y hay tantas diferencias entre los enfoques del control de convencionalidad que, y se los puedo decir así ampliamente, ni siquiera los propios jueces de la Corte Interamericana están de acuerdo en qué es exactamente, ni tampoco los jueces mexicanos que han estado en la Corte Interamericana. Entonces es un gran debate, un debate conceptual.
El concepto de control de convencionalidad es un concepto híbrido. Toma elementos del derecho internacional y toma también elementos del derecho constitucional. Entonces, es a veces sujeto de análisis o incluso de ataque tanto por internacionalistas como también constitucionalistas. El concepto de control de convencionalidad no posee una fundamentación teórica propia, sino que el concepto se ha ido desarrollando más que nada a través de la jurisprudencia de la Corte Interamericana y también en la jurisprudencia de otros tribunales. Aunque hay esfuerzos importantes, por ejemplo, del doctor Claudio Nash, del doctor Ferrer MacGregor, que ahora es juez de la Corte Interamericana, entre otros teóricos. Pero aún, digamos, este desarrollo teórico es incipiente. El concepto de control de convencionalidad no es definitivo ni exhaustivo. Entonces, si tenemos una reunión o un evento como este en un año, seguramente tendremos que mencionar otras cosas del control de convencionalidad porque no es definitivo en su construcción y en sus elementos. También el desarrollo, y eso se debe sobre todo porque el desarrollo del control de convencionalidad como concepto no ha sido vertical, unipersonal y concentrado. Es decir, no es que un solo tribunal o una sola autoridad o un solo académico nos diga qué es, sino que su desarrollo ha sido más bien horizontal, democrático y sobre todo plural. Son muchos jueces, muchos tribunales, muchos académicos de distintas partes que nos dicen qué es o qué no es el control de convencionalidad. Entonces hay una gran gama de debates a nivel internacional sobre lo que es y no es control de convencionalidad y hasta dónde debe llegar o qué debe decir. Ese es el desarrollo máximo del control de convencionalidad en la Corte Interamericana. Muchos piensan que sí. Muchos piensan que lo que ha hecho la Corte Interamericana hasta el momento es lo más que se puede hacer porque si va más allá de lo que ha dicho, tal vez los estados no quieran cumplir. Sin embargo, la Corte Interamericana siempre nos ha dado sorpresas y siempre ha seguido desarrollando el control de convencionalidad. Pero, ¿cuáles van a ser los siguientes pasos en este desarrollo? Pues probablemente ni siquiera los propios jueces de la Corte Interamericana lo sepan hoy, sino que ese desarrollo tendrá que surgir a la luz del desarrollo de la decisión en un caso concreto. Ahora, eso respecta en esta breve reseña respecto al control de convencionalidad en ámbito internacional. ¿Qué es lo que ha pasado en otros países de América Latina? A mí me gustaría mencionar dos ejemplos muy ejemplificativos. El primero es el caso de Argentina. Argentina llevó a cabo una reforma constitucional importante en 1994 en donde modificó su constitución para elevar al mismo rango jerárquico tratados y constitución. En el artículo 75.22 ustedes pueden ver esa norma. A partir de ese cambio constitucional, los tribunales argentinos y sobre todo los jueces argentinos empezaron a interpretar el derecho internacional y empezaron a hacer una interpretación conforme entre las normas constitucionales e internacionales. Y, por ejemplo, se pueden citar, y a mí me gusta citar, 3 grandes casos que decidió Argentina sobre temas importantes que fueron resueltos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación Argentina. Uno es el caso Verbitsky, que es un habeas corpus. En este habeas corpus que fue resuelto el 3 de mayo de 2005, la Corte Suprema de la Nación Argentina usó el derecho internacional de los derechos humanos, tanto del sistema interamericano como del sistema de Naciones Unidas, para referirse a un tema muy importante allá y en toda América Latina, que es la prisión preventiva. En ese caso, la Corte Argentina mencionó que debía haber mejores condiciones de detención para los detenidos en prisión preventiva y que también se debía modificar la legislación para evitar su uso excesivo. Es decir, había un problema y hay problemas de detención preventiva graves en Argentina y en ese fallo de 2005, en el caso Verbitsky, pues la Corte Suprema resolvió que se debía modificar el régimen de prisión preventiva. Un caso tal vez el más famoso es el caso de Julio Héctor Simón y otros, en donde usando un precedente de la Corte Interamericana en el caso Barrios Altos, la Corte Suprema de la Nación Argentina declaró inconstitucionales las leyes de amnistía argentinas, que es la ley de obediencia debida y la ley de punto final. Y este fallo se originó el 14 de junio de 2005 y usaron como referente el fallo del caso Barrios Altos. Y el último caso es un caso que nos debería llamar la atención porque es una controversia que se va a presentar dentro de unos meses, y es el caso Casal. En el fallo Casal, la Corte Suprema de la Nación Argentina
enmendó una cuestión que estaba mal en el Código de Procedimientos Penales que impedía que se hiciera una revisión integral del fallo en materia penal. Si ustedes revisan nuestro Código Único en materia de procedimientos penales, tenemos una norma muy similar. Y en el fallo Casal se siguió el precedente del caso Herrera Ulloa, en donde uno de los cerebros de ese precedente en el caso Herrera Ulloa fue precisamente el doctor Sergio García Ramírez. En ese precedente básicamente se dice que la revisión en la apelación en materia penal debe revisar tanto los hechos como el derecho. Y si se fija en el Código Nacional de Procedimientos Penales, el único, que va a entrar en vigor para toda la República dentro de poco, pues ciertas interpretaciones nos llevarán a ese resultado. Y si se fijan, todos estos fallos de Argentina, que son de lo más importante, son de 2005, antes de la creación del concepto. Sin embargo, la misma Corte Interamericana considera estos fallos en Argentina como fallos en donde se hace uso del control de convencionalidad. Y de hecho, para llegar a estas determinaciones de sobreconstitucionalidad de normas, la Corte Argentina hace esta comparación o hace esta interpretación de las normas a partir de los precedentes del derecho internacional. Un caso interesante que ya mencionó Samir es el colombiano. La Corte Constitucional colombiana tal vez sea el tribunal constitucional más importante en la región en estos años. Nadie ha hecho lo que ha hecho la Corte Constitucional colombiana en toda América Latina. Y en eso creo que hay un consenso bastante importante. Sin embargo, en Colombia es muy curioso. El concepto de control de convencionalidad no es tan extendido ni tan popular como acá, porque todo el proceso de incorporación del derecho internacional de los derechos humanos en Colombia se dio a partir de la Constitución del 91 y su mayor fuerza ocurrió en esos primeros años. Entonces en Colombia ustedes van a hablar de control de convencionalidad y pues mucha gente no les va a entender, y de los colombianos que hablan de eso pues son realmente pocos doctrinarios. Por ejemplo, uno de ellos es Quinche Ramírez, y muchos juristas colombianos dicen, bueno, pero ¿para qué habla usted de eso si realmente ya se tiene el bloque de constitucionalidad? Entonces, en sí el concepto no es muy estudiado ahí, pero hay estudios importantes. Lo importante o lo interesante ahí en Colombia es ver qué es lo que ha hecho la Corte Constitucional colombiana respecto a su postura en torno a lo que hace o decide la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahí hay, digamos, 4 casos que ven esa línea jurisprudencial. Primero está un caso que ya mencionó Samir, que es la C-370 de 2006, que habla sobre la Ley de Justicia y Paz. En ese caso se menciona el derecho internacional, pero en sí no se hace una comparativa o no se hace un estudio a profundidad. Lo que sí sucede en el otro caso que mencionó Samir, que es la C-442 de 2011, en donde se reconoce el estatus y el valor de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como lo hemos hecho nosotros. Sin embargo, el caso colombiano es muy curioso porque demuestra de alguna u otra forma que las líneas jurisprudenciales pueden tener breves regresiones o regresiones. Y esta regresión en Colombia se dio en 2014 con la C-500. En la C-500 de 2014, la Corte Constitucional colombiana habló sobre el alcance de las facultades sancionatorias de la Procuraduría, que es una institución diferente a la que es en México, pero la Procuraduría ya es, digamos, un superintendente. Y esta Procuraduría, pues ha caracterizado porque el procurador pues le gusta hacer amplio uso y exagerado uso de sus funciones, dirán algunos. Entonces aquí la Corte Constitucional colombiana avaló el uso de las funciones del procurador y dijo que los precedentes de la Corte Interamericana en casos que no fueran colombianos no eran vinculantes. Entonces eso es muy fuerte porque es una clara regresión. Sin embargo, en un fallo que fue la C-792 en el mismo año 2014, la Corte Constitucional colombiana dio marcha atrás y al analizar el Código de Procedimientos Penal en relación con el derecho a recurrir el fallo, de nuevo como en Argentina, aplicando otra vez Herrera Ulloa, volvieron a reconocer la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Entonces, dentro de esas sentencias, de esas 4 sentencias que les mencioné, en donde se establece tal vez un modelo de diálogo más interesante, aunque el resultado fue distinto al que pudieran esperarse, pues es la que habla sobre los tipos penales de calumnias e injurias, que curiosamente fue resuelta
fue propuesta por el ahora presidente de la Corte Interamericana, Humberto Sierra Porto. Y bueno, muchas veces a mí me preguntan, o a veces pregunta la gente, pero oiga, pero es que en Alemania todo esto no sucede así. En Alemania el derecho internacional funciona de forma distinta. Y ustedes siempre han dicho, los académicos, sobre todo los académicos del Instituto de Investigaciones Jurídicas, que los alemanes son lo máximo, que construyen los mejores carros y las mejores sentencias. Y luego en América Latina, en fin, pues digamos que esos carros alterados, esos coches alterados alemanes, pues serían las sentencias que versan precisamente sobre los temas de derecho internacional y los derechos humanos, que son las sentencias Solange 1 y 2 y el caso Gorgulo. Entonces, estas ideas sobre el valor del derecho internacional de los derechos humanos, pues se han desarrollado, y con orgullo lo podemos decir, más en América Latina que en otros países. Pero eso sí, los alemanes cumplen las sentencias de los tribunales internacionales sin excepción. Entonces, digamos que a pesar de que el carro esté defectuoso, ellos terminan cumpliendo de alguna forma. Por último, habría que mencionar el caso mexicano, del cual ya se refirió ampliamente Chisca Pou. Y yo les invitaría, tal vez muchos de ustedes en este auditorio no tienen la edad para eso, pero imagínense cómo era el derecho aquí hace 15 años, o si este foro hubiera podido existir. Bueno, se hubiera llamado de otra forma, porque el control de convencionalidad como concepto no existía. Fíjense todo lo que hemos avanzado. Fíjense que pasamos de las garantías individuales a los derechos humanos, y estos temas, ya no les digo hace 15 años, hace 5 años no se discutían. Y esto es un largo proceso institucional y de cambio jurídico, que también pasa por un cambio jurídico cultural. En este proceso, sociedad civil, académicos, tuvieron una labor importante de presión, incidencia interna para hacer posible la reforma constitucional en derechos humanos. Por ejemplo, un académico que fue determinante en ese proceso y que va a hablar ahorita después en la siguiente mesa es el doctor José Luis Caballero. Gracias a un grupo en el que él estuvo, también ayudado por Naciones Unidas, pues se pudo lograr esta reforma constitucional. También tuvo que ver este cambio y lo que estamos viviendo ahora con la convicción de muchos profesionales y con la convicción de que este cambio era necesario incluso dentro de la Suprema Corte. No solo secretario de Estudio y Cuenta y personal de la Suprema Corte, como los que están en esta mesa o estuvieron alguna vez en la Suprema Corte, sino también de varios ministros que hicieron esta causa suya. Y así surgen grandes momentos que ya mencionó Francisca Pou, pero que, bueno, yo haré algunos comentarios adicionales. El primer momento en donde sale la reforma y la Suprema Corte lo tiene que interpretar es el expediente Varios 912 de 2010. En ese expediente Varios se analizaba cómo cumplir por parte del Poder Judicial la sentencia del caso Rosendo Radilla contra México, que trata sobre la desaparición forzada de una persona en Atoyac de Álvarez. Esto ustedes lo deben de considerar como una fotografía del momento en la que los ministros de la Suprema Corte decidieron este caso y donde los ministros de la Suprema Corte interpretaron estas nuevas normas constitucionales que acababan de ser promulgadas en el 2011. Entonces, este expediente Varios es solo una visión de un momento, es una fotografía, pero realmente el proceso ha sido demasiado dinámico y ha tenido fases en donde ha ido para adelante y ha ido también para atrás. En este expediente Varios, la Suprema Corte determinó que las sentencias de la Corte Interamericana eran cosa juzgada y eran obligatorias en sus términos. También que se debía ejercer un control de convencionalidad ex oficio, que este control de convencionalidad debía ser ejercido en un ámbito difuso o difusamente por todos los juzgadores, y que la jurisprudencia de la Corte era vinculante cuando era casos propios, pero que era un criterio orientador si se trataba de criterios de otros países. Sin embargo, esto, como mencionaba también Francisca Pou, cambió. Pero después de que sale el expediente Varios, empieza un debate, iba a decir una colisión, o bueno, puede ser una colisión y un debate entre los distintos ministros. Y aunque a muchos ministros no les guste, pues fue realmente una lucha entre la primera y la segunda sala.
Claro que había alguien en la segunda sala que estaba más a favor de lo que pensaban la mayoría de las primeras, que era el ministro Valls, y había alguien en la segunda que todavía está, que piensa más como de la segunda sala, en fin. Entonces, en esta colisión hubo varios momentos incluso desagradables. Por ejemplo, en el amparo directo en revisión 2126 del 2012, decidido por la segunda sala, pues la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia llegó a enviar al Consejo de la Judicatura a unos magistrados de Monterrey que habían decidido aplicar el control de convencionalidad. Independientemente de lo que decía la sentencia, pues esta sentencia en particular, este precedente, cimbró a todo el Poder Judicial y se mandó el mensaje de: si ustedes no hacen nada van a estar tranquilos, pero si ustedes empiezan a hacer cosas y se equivocan, los vamos a castigar. Ese procedimiento en contra de esos magistrados no prosperó, pero ahí está el antecedente y desde entonces ese infecto de sucesor se quedó ahí. Después tenemos el acuerdo del Pleno 5-2013 y todo este choque de criterios llegó hasta el momento en que se tuvo que resolver la contradicción de 393, bajo este consenso de 10-1, en donde se privilegió que hubiera un bloque de regularidad constitucional, pero que fuera un bloque acotado por las restricciones. Este acuerdo hasta cierto punto se respetó, pero no fue el final de la historia, porque tenemos el expediente Varios 1396 de 2011, que fue el cumplimiento, fue precisamente el cumplimiento de las sentencias del caso Inés Fernández y Valentina Rosendo por la Corte Interamericana. Y el párrafo al que se refería Francisca Pou, que consideraba preocupante, es este. Dijo la Suprema Corte: para establecer y concretar las obligaciones que debe cumplir el Poder Judicial de la Federación en atención a las sentencias internacionales, se estima adecuado analizar siempre la correspondencia que debe existir entre los derechos humanos que estimó vulnerados la Corte Interamericana con aquellos que se encuentran dispuestos en la Constitución. Es decir, debe haber una correspondencia entre derechos de un lado y otro. Y realmente esta idea, pues pudiera, bajo cierta interpretación, pudiera ser irrelevante. Yo interpreto el derecho a la vida o al debido proceso de cara a otros derechos equivalentes y yo puedo hacer una interpretación armónica. Sin embargo, si esto se interpreta a rajatabla o muy formalmente o muy formalista, de una forma muy formalista, sí pudiera tener problemas. También una parte preocupante y que tal vez hablará con más detenimiento alguien más en esta mesa, es que la Corte dijo: si alguno de los deberes del fallo condenatorio en contra de México implica el desconocimiento de una restricción constitucional, deberá prevalecer esta en términos de lo determinado por el Pleno. Es decir, que en pocas palabras, si hubiera una sentencia condenatoria de la Corte Interamericana en materia de arraigo y nos obligara a cambiar nuestra Constitución, como ya ocurrió en el caso chileno en la última tentación de Cristo, pues la Suprema Corte no haría lo que tiene que hacer porque reconocería que la restricción prevalece incluso más allá del fallo de la Corte Interamericana. Hay muchos debates en este foro respecto al control de convencionalidad. Hay debates respecto a quién lo aplica y cómo, que son las sentencias respecto a los tribunales colegiados, pero también hay un debate sobre si debemos seguir este modelo o no. Como conclusión, yo señalaría básicamente 3 mitos y 3 riesgos y 3 retos, uno por cada. El mito sería que el control de convencionalidad a veces se le ve como una solución a todos los problemas. Y a veces se considera que el control de convencionalidad va a arreglar todo nuestro sistema normativo, que va a arreglar toda la situación de los indígenas, que va a arreglar hasta en que incluso agarrar el Chapo. Y pues no es así, no es un producto milagro. Es parte de unas reformas más amplias que debemos hacer para que nuestro sistema judicial funcione. También hay una gran confusión en torno a lo que la Corte Interamericana ha dicho o no ha dicho. Entonces, aquí el consejo o acá lo que nos tenemos que hacer a la idea es leer a la Corte Interamericana. No podemos seguir un control de convencionalidad por intuición o por tradición oral. Y también tenemos que considerar que hay una plétora de lecturas sobre el control de convencionalidad. Lecturas malas, yo diría, porque a veces sí son tergiversantes, y lecturas buenas, que nos sirven para el debate y que nos dan pluralidad. Todas nos dan pluralidad, todas son de buena fe, pero creo que sí tenemos que empezar a decantar
qué es lo que se dice o a evaluar qué es lo que se dice sobre el control de convencionalidad. Por último, pues todo esto nos deja un sabor de boca agridulce, pero la cuestión aquí importante es ver que hemos avanzado mucho y que tendremos que seguir avanzando por las reformas en materia de amparo y sistema penal acusatorio que se nos vienen encima. La amparo ya está, pero se viene el sistema penal acusatorio y todas esas reformas tendremos que hacerlas coherentes entre sí con la reforma la reforma en materia de derechos humanos. Yo creo que si hubiera un campeonato de constituciones, pues no sé si la Constitución mexicana fuera la campeona, no sé, pero sí estoy seguro que al menos en la final estaría la Constitución venezolana. La Constitución venezolana es de lo más avanzado. Establece la jerarquía constitucional de los tratados internacionales, establece el principio por persona y prevé la aplicación directa e inmediata por los tribunales y demás órganos del poder público de los tratados internacionales, y además otorga el derecho de petición internacional. Pero ¿qué pasó? Los jueces venezolanos nunca hicieron caso a estos artículos, artículo 23 y 31 de la Constitución venezolana, y en lugar de eso le pidieron al presidente Chávez, entonces, que denunciara a la Convención Americana. Chávez obedeció y el 6 de septiembre de 2012 se denunció a la Convención Americana y esta denuncia por parte de Venezuela surtió efectos un año después. Entonces, la clave está en parte en la Constitución, pero esto no va a servir de nada si no hay jueces que puedan hacer que esto camine. Y ahí está el reto de todos nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias al maestro Carlos María Pelayo por su intervención. Tenemos 10 minutos para contestar las preguntas. Tengo una pregunta que es para todos los ponentes de esta mesa. Se las voy a leer y si les parece bien, las podemos contestar en el orden en las que fueron sus intervenciones. La doctora Francisca Poy y el maestro Samir Fajardo también tienen preguntas específicas y creo que no nos dará tiempo para responder todas, pero por lo pronto les leeré la pregunta que es en común. ¿Cuáles son los elementos que comparten los países revisados y cuáles nos distinguen? Es la pregunta para todos los ponentes. Y bueno, les voy a leer una que es a quien quiera responderla. Y es, ¿cómo debemos entender la frase intérprete última de la Convención en relación con la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿La Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene o debe tener la última palabra siempre? ¿O se debe entender en conjunto con el artículo 29 de la Convención Americana de Derechos Humanos? Si gustan, empezamos con esas, doctor. A ver, lo de elementos que comparten y distinguen, yo creo que es bien interesante lo que hemos escuchado cuando uno lee en esta materia. Hay algo que a mí me llama especialmente la atención y yo creo que requiere una investigación de más largo aliento, es cómo distintos modelos de recepción del derecho internacional en el ámbito interno, como lo que hemos escuchado aquí, confluyen en ciertas prácticas relativamente comunes en materia jurisdiccional y también con ciertos problemas, retrocesos, avances, hitos que son compartidos. Obviamente hay en lo que distingue, yo creo que son elementos más bien de cultura jurídica, es decir, cómo culturalmente uno se enfrenta a un tema. Es decir, la experiencia de ustedes, la complejidad del sistema de la tesis, la contradicción de tesis, cuándo es jurisprudencia, cuándo no, eso sin lugar a duda marca una forma de avanzar en estos temas que es distinta a la de otros sistemas. Un sistema
sistema híbrido como el de Colombia en términos de sistemas difusos o concentrados y mezclas de ambos también culturalmente marcan, o sistemas más rígidos como el chileno, yo creo que es lo que termina distinguiendo estos procesos. Y en lo que comparten, yo creo que es lo interesante de compartir este modelo único o común, más que único, este modelo común de supervisión interamericana, es decir, esta idea de que tenemos distintos modelos, tenemos distintos sistemas culturales, pero confluyen en un control interamericano único. Y eso entonces genera la necesidad de este diálogo. Entonces hay procesos que me parece que esa es parte tal vez de la explicación por qué terminan confluyendo en cierto esquema, que es un esquema interpretativo, y al final termina todo en algo que es lo básico del derecho. Mire, usted tiene ciertos hechos, tiene un sistema normativo que se le complejiza con la incorporación del sistema internacional, y ante eso tiene que hacer un ejercicio de interpretación, un ejercicio hermenéutico. ¿Por qué entonces hay elementos comunes en las experiencias que hemos escuchado? Es porque todas terminan haciendo un ejercicio de interpretación jurídica, y en eso tenemos marcos relativamente acotados y comunes. Y eso me lleva a la segunda pregunta. ¿Esto qué quiere decir el intérprete último? Si se puede alejar o no en el ámbito local. Yo respondería sin muchas dudas de que lo que aquí se firma en la pregunta de el artículo 29 es lo que debe primar. Es decir, ¿uno se puede alejar de la jurisprudencia de la Corte Interamericana? Sí, pero no sí punto, sino que sí coma. Y aquí esto tiene sentido. Sí, en la medida que usted, órgano interno, demuestre que su interpretación es mejor, y mejor quiere decir más protectora de los derechos, que le da mayor eficacia a los derechos, amplía y profundiza el alcance de los derechos, usted se puede separar. Si va a hacerlo para restringir de una manera más amplia los derechos, no puede separarse. Es decir, ahí hay una contradicción que es fatal, digamos, en términos de que no admite duda. Es decir, la interpretación que han hecho la Suprema Corte de sí en todo aquello que no sea esta restricción explícita, eso es incompatible con las obligaciones internacionales. Uno le puede dar mil vueltas, explicar por qué es útil en la lucha contra el crimen organizado, etc. Esas son las explicaciones ex post. Eso es incompatible con las obligaciones internacionales. ¿Por qué? Porque las obligaciones internacionales y una interpretación de buena fe de los compromisos constitucionales e internacionales nos llevarían por otro camino, y es que solo podemos ampliar la protección y no podemos ampliar las restricciones. Son respuestas que me parece que jurídicamente son más simples. El problema es que esto no es jurídico y esto es política. Muchas gracias, doctor. Voy a contestar las dos concretas porque si no, no va a haber tiempo. Favor de ampliar las vías por las que se podrían revertir los criterios expuestos como regresivos. Pues mira, lo que hay, Patricia, en México tenemos el sistema de sustitución de jurisprudencia, o sea, de modificación explícita de jurisprudencia. Y eso es una manera, pero limitada, porque los que están legitimados para pedir cambios de criterios son los jueces inferiores, que están obligados a aplicarla, pero en un mecanismo de estos también, ahora sí, como en plan cuestión, ¿no?, elevar al superior. Y esto sería una manera. Lo que pasa es que las partes no están legitimadas para pedirlo directamente. Pero, digamos, sí, los tribunales inferiores yo creo que tienen vías. Sea esta o sea... en sus sentencias acatar cosas, pero hacer razonamientos fuertes o intentar, en fin, y provocar contradicciones de tesis, ¿sí?, o modificaciones explícitas. Artículo 230 de la Ley de Amparo Nueva. ¿Qué sucedería si hubiera... ¿y el ciudadano qué puede hacer? Bueno, pues denunciarlo por otras vías, ¿sí? Quizá dárselo a Malena, que el observatorio tenga como una piscina que eso sería muy lindo, que la gente fuera alimentando... O sea, a alzar la voz.
¿Qué sucedería si hubiera contradicción entre la Convención de Belém do Pará y la Convención Americana? Bueno, son de la misma jerarquía, entonces usaríamos lo que siempre hacemos cuando tenemos problemas con normas o sea, básicamente sería difícil encontrar unas contradicciones insalvables, yo creo. Pero tú puedes aplicar lex specialis o puedes aplicar pro persona, o sea, todos estos, la Convención Americana tiene el 29, que acabamos de hablar de él, que dice que nada impide, si la Convención de Belém do Pará es más beneficiosa, pues se va a prevalecer. En fin, no hay muchos problemas. Primero, las contradicciones no serán muy dolorosas, yo creo, a esos niveles, y si lo son, vamos a utilizar los criterios de resolución de conflictos normativos que usamos cuando las normas tienen la misma jerarquía, en plan pro persona, etc. ¿Sí? Bien. Bueno, la primera pregunta, elementos comunes, diferentes. Creo que el elemento común por definición en este tema que estamos analizando es el parámetro de convencionalidad. Digamos, tanto Colombia como México es parte en los tratados que sirven como parámetro, la jurisprudencia de la Corte Interamericana complementa ese parámetro y las obligaciones generales que derivan de esos tratados. Digamos que esos son los elementos comunes que permiten articular un análisis de derecho comparado. Y las diferencias, que son muy importantes, me parece a mí, están en dos niveles. Uno, la organización político-administrativa de Colombia y la de México. México es una federación, Colombia es una república unitaria, y eso necesariamente marca, incluso en preguntas sobre federalismo judicial y control de convencionalidad, en Colombia no tendría sentido darlas. Y dos, medios de control constitucional. En México los medios de control son de mayor alcance en su potencialidad, digamos, en su funcionamiento, pero de mayor complejidad en su dimensión adjetiva. Digamos, si uno mira cómo funcionan por ejemplo, en Colombia no hay algo como las controversias constitucionales, no existe en Colombia, pero si uno mira la acción de inconstitucionalidad en Colombia es mucho más accesible que la acción de inconstitucionalidad en México. No está el requisito de los 6 meses, ni está la legitimación por activa. Entonces, digamos, hay diferencias en los medios de control. ¿Cómo entender la expresión intérprete última? Aquí, nuevamente, siendo que me pidieron exponer como parámetro de comparación Colombia, en Colombia se dio esta discusión bajo un debate que los medios denominaron un choque de trenes. Y básicamente lo que se resolvió es que la Corte Suprema era intérprete última de legalidad de los temas propios de su competencia material y la Corte Constitucional era intérprete última de constitucionalidad, y diríamos en términos de la Corte Interamericana sería intérprete última de la Convención Americana. No intérprete última de los problemas jurídicos, intérprete última del parámetro jurídico que le toca custodiar y aplicar, que sería la Convención Americana. Y eso me lleva a una pregunta específica, ¿cómo hacer para conciliar si, por ejemplo, una jurisprudencia interna de México es contraria a la Convención de Belém do Pará? Y me parece que ahí hay un debate de fondo sobre, digamos, la forma como va a responder la Suprema Corte a este debate, pero en todo caso también desde las actividades que cotidianamente se realizan en la academia o en el litigio, cómo las personas pueden ver la potencialidad que tiene, por ejemplo, el artículo 6º transitorio de la Ley de Amparo, que declara que las jurisprudencias que no se oponen a la ley siguen en vigor y, contrario sensu, las que sí se oponen a la ley ya no están en vigor. Y yo acotaría, y hago un paréntesis enorme aquí con subrayas negritas cursivas, estoy hablando como académico porque en ese estatus me invitan y no como servidor público del Poder Judicial de la Federación. Pero lo que diría es, hay que conectar esa interpretación del 6º transitorio con el primero de la Ley de Amparo, que dice que el objeto de la ley de amparo está relacionado con la protección efectiva de los derechos que están reconocidos en los tratados internacionales. El argumento llegaría, en lo que puedo, hasta ahí. ¿Cómo hacer para confrontar ese derecho de un tratado con una jurisprudencia? El principio pro persona seguramente daría interesantes respuestas. Para la aplicación de un criterio internacional es necesario que exista una analogía fuerte de los casos. Yo creo que aquí la respuesta es más sencilla. Teóricamente hablando, yo refiero siempre a un texto de Michel Tarufo sobre el precedente, porque creo que en el fondo lo que está es el debate sobre un sistema de precedentes incipientes en el que se está pensando tanto en la jurisprudencia de la Corte Interamericana como en el sistema interno, o por
por lo menos la potencialidad de un sistema de precedentes. Y me parece que lo importante es determinar que se comparte la misma ratio decidendi, más allá de las particularidades concretas de los casos, que la razón para decidir puede ser la misma. Aunque sea un caso de salud, un caso de educación, un caso de vivienda, la ratio decidendi, la razón para decidir, puede ser la que dé la solución y no necesariamente la identidad fáctica, porque la siguiente pregunta dice algo parecido: si es que no es más bien un ardid para no aplicar la jurisprudencia interamericana, exigir esta similitud. Y yo partiendo del principio de buena fe, diría que más que ardid hay una carga demostrativa de por qué es precedente. O yo sugeriría que en las argumentaciones que ustedes realicen hagan esa carga argumentativa. Serviría, o aquí se constituiría un precedente a partir del criterio de la Corte Interamericana, porque la razón por la cual la Corte Interamericana resolvió este caso es idéntica, jurídicamente hablando, a la de por lo tanto es aplicable el criterio de la Corte Interamericana, no tanto en la dimensión fáctica, sino en la dimensión lógica. El argumento no se construye en identidad fáctica, sino en identidad de razones para decidir. Y por último, ¿cuál es el nombre de la sentencia de la Corte colombiana que habla sobre reparaciones? Más que el nombre, es la sentencia C-360, 2006 o 370, ya no sé. ¿Tú tienes el dato, Carlos? 370. Y de mi parte sería todo. Muchas gracias. Bueno, queda un minuto, 30 segundos. Bueno, en esos 30 segundos voy a tratar de dar a una pregunta muy compleja. ¿Cómo invocar correctamente en un asunto que lleva a cabo un control de convencionalidad de una norma procesal cualquiera de los pasos adecuados, como por ejemplo en materia de recursos y prisión preventiva? Pues es amplísimo, pero básicamente ahí el problema con prisión preventiva es que tenemos un régimen inconvencional, porque es prisión preventiva oficiosa, se aplica siempre casi, y esto es inconvencional según los estándares interamericanos. Entonces ahí el problema está en la Constitución y la resolución de la Suprema Corte en materia de restricciones, que es la 293. En materia de apelación y recursos, creo que se puede todavía modular una interpretación conforme, pero se tendría que resolver eso caso a caso. Entonces tendríamos que tener el caso concreto para que yo le diera al que preguntó esto una respuesta más concreta. Ojo, que a los procesalistas penales no les gusta muchas cosas que ha hecho la Corte Interamericana. A los procesalistas penales no están de acuerdo muchas veces en que la revisión del fallo tenga que ser en hecho y derecho. Ellos consideran que eso es un error de la Corte Interamericana. Entonces ahí también hay un debate interesante. La última pregunta sería: ¿el control de convencionalidad en México, desde su punto de vista, sería una resistencia de origen político o falta de voluntad técnico-jurídico? Pues yo creo que es de las dos, y yo diría, para concluir, citaría yo a Che Araña. Che Araña es una canción para niños que dice que Che Araña baila con maña, da 3 pasitos arrastraditos para adelante y para atrás. Entonces avanzamos un pasito y luego otros 2 para atrás, luego volvemos a avanzar 2, y es un proceso dinámico y dialéctico en que, bueno, tenemos todavía que hacer una lucha por el derecho, y esta lucha tendría que ser por el derecho convencional. Gracias. El doctor Claudio Nash me ha pedido hacer un comentario. Adelante, doctor. 5 segundos. Carlos ha dicho algo que es clave. Para estar de acuerdo o no con la Corte, hay que saber lo que la Corte ha dicho. Y esto es algo que me consta que le preocupa a la Corte. La Corte se encontró en más de un lugar, sobre todo en las visitas que hace a los países, cuando sesiona a los países, que le decían: pero es que ¿cómo ustedes han dicho? Y todo el mundo se miraba de cuándo dijimos eso. Y esta preocupación afortunadamente se tradujo en algo, y por eso pedí tiempo, que es un proyecto que es muy interesante. Si ustedes ven la página web de la Corte y también de la Suprema Corte, hay una sistematización de la jurisprudencia que la propia Corte está poniendo a disposición de todo el mundo, que es una sistematización que se llama esta serie
serie de cuadernillos de jurisprudencia de la Corte, donde está ordenado temáticamente, y además lo interesante es que se ha ordenado por tema. Está tema migrante, está privados de libertad, género, está desplazado, viene ahora uno sobre pueblos indígenas, pero también hay sobre libertad personal, desaparición forzada, pena de muerte, etcétera. Y está a disposición de ustedes, entonces, de forma tal, y control de convencionalidad y uno especial, que cuando uno quiera ver qué dijo la Corte, para estar de acuerdo o no, para ver si la sigue o no, si la critica o no, pueda ver exactamente lo que ha dicho la Corte, y creo que ahí hay un espacio interesante para comenzar la discusión sobre buenas bases. Así que los invito a consultar los cuadernillos, que realmente me parece que son un esfuerzo interesante en esa línea. Solo eso. Muchas gracias a todos los que participaron en esta mesa. Yo solamente cerraría diciendo que es importante que se haga un control de convencionalidad por dos razones que yo puedo ver ahora. Una, porque veámoslo como la herramienta para concretar el deber de garantía de los estados, y otra como un medio preventivo para que los estados eviten incurrir en responsabilidad internacional en tanto hagan este control de convencionalidad, que es obligación de todas las autoridades. Muchas gracias a todos y cerramos esta mesa. Tienen 5 minutos para salir porque ya estamos en el tiempo de la siguiente mesa. Muchas gracias a todos.